natural y resistencia adquirida. Eso lo vamos a ver, no es complicado. La parte de antibióticos es pura memoria. Vuelvo a decir, pura memoria, tienen que aprender de memoria los antibióticos. La resistencia bacteriana ya es un poco más entendible, que se puede comprender. Después tienen que saber interpretar el tratamiento de los casos clínicos con cepas. Si ven en las competencias prácticas, hay abreviaciones que dice MRSA, VISA, GISA, qué es BLEA, qué es BLE. Todo eso lo vamos a aprender ahora. Porque esas iniciales se los van a poner en el antibiograma. Les van a decir Staphylococcus aureus resistente o Staphylococcus aureus MRSA. Ustedes tienen que saber qué es MRSA. Para breve introducción, MRSA significa Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces ustedes tienen que saber qué antibióticos van a ser sensibles y qué antibióticos son resistentes. En esto sí les voy a exigir que lo aprendan. En las iniciales de MRSA, VISA, GISA, BLEA, BLE, les voy a exigir qué antibióticos son sensibles, qué antibióticos son resistentes. Porque la autora lo pregunta en teoría. Y no pueden equivocarse en eso porque son preguntas regaladas que la autora nos va a preguntar. Luego vamos a ver cuáles son las enzimas que aparecen en los gram positivos, en los gram negativos y en los gram positivos. Vamos a empezar de poco a más, entonces, desde los conceptos previos. ¿Qué es un fármaco? Es toda sustancia de origen natural o sintético capaz de modificar o producir cambios en el organismo. Al hablar del organismo hablamos de nuestro cuerpo. Un antibiótico va a producir grandes cambios, porque si empezamos desde lo básico, es un fármaco, es un compuesto químico. Y al ser un compuesto químico, nuestro cuerpo igual está lleno de compuestos químicos, van a hacer cambios, tanto en la bacteria como en nuestro organismo. Por eso todo fármaco tiene las ramas, que son los efectos adversos. ¿Cuál es el mecanismo de acción, el tipo de dosificación que el fármaco causará? ¿Qué es un efecto farmacológico? Es el resultado o manifestación de la acción farmacológica. Al hablar de antibióticos, tampoco se les va a exigir tanto que aprendan cuál es el mecanismo de acción, cuál es el efecto farmacológico, porque eso lo van a ver en farmacología. Ahora solo es necesario que aprendan lo básico, el nombre del fármaco y para qué bacteria pueden utilizar. Ya más claro, ¿qué es un antibiótico? Es toda sustancia que ingresa en el organismo capaz de inhibir el crecimiento o destruir a las bacterias. En la anterior clase hemos hablado de que según la acción de los antibióticos se clasifican en dos. ¿Quién me puede decir? Bactericida y bacteriófago. Muy bien. Luego otra característica que son hidrosolubles para que no dañen nuestras propias células. Eso sería luego con un nombre antimicrobiano, también se maneja, el ketonismo. Aquí para que vean un poco de cómo se crearon los antibióticos, un poco de historia, acá más fácil. ¿Quién fue Alexander Fleming? Nos dice que desde 1928 él estaba experimentando con cultivos de Staphylococcus aureus y hizo derrames en su laboratorio con un hongo y vio que las bacterias no crecían en esa caja Petri. Entonces fue la primera vez, por eso se hace hincapié en este científico Alexander Fleming, porque él fue el que descubrió la penicilina. Y al descubrir la penicilina se empezó a tomar importancia al uso de antibióticos, porque si ven la historia, antes no se usaban los antibióticos, entonces había más. Los antibióticos se usan también para prevenir infecciones bacterianas. ¿En qué caso se daría esto? En las cirugías. Antes no se usaba, porque las cirugías son heridas abiertas, entonces había más riesgo de una infección bacteriana. Antes no se usaba, entonces había más porcentaje de muertes. Ya luego se empezó a utilizar los antibióticos y empezó a disminuir ese factor de riesgo. Por eso es importante el uso de antibióticos. Igual, antes se daba para todo antibiótico.
era para resfrío, antibiótico, dolor de cabeza, antibiótico, lo que más se usaba era la penicilina. Y todo ese mal uso de antibióticos fue causando daños, igual ya hoy en día lo vamos a ir viendo eso de la resistencia bacteriana, que hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Les voy a poner un resultado de una pseudomonas aeruginosa que se le realizó el antibiograma y era resistente a todos los antibióticos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? ¿O qué sería? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tratamiento sintomático? No. ¿Otro? Eso no se puede hacer nada, chicos. Si una bacteria es resistente a todos los antibióticos, nadie lo va a matar a esa bacteria. Entonces, por eso se repite mucho de que es importante que ustedes no abusen de los antibióticos. Que cuando ustedes vayan a recetar tiene que ser con un antibiograma, no tienen que... Hay las reglas del antibiótico. Administrar dosis adecuadas, tienen que dar por un tiempo adecuado, ya que si no hacen esas dos simples reglas, ustedes mismos van a causar resistencia a sus pacientes. Y causar resistencia al paciente es un fallo en el tratamiento. Y ustedes no quieren eso. No quieren que digamos, cuando ustedes ya sean médicos o cuando vayan a hacer su internado, ustedes tienen un mal tratamiento. Tienen que aprender a usar los antibióticos. Entonces ya ahí el primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina. El hongo que fue identificado como Penicillium notatum y la sustancia que producía fue llamada penicilina, que se empezó a comercializar en 1941. Entonces se descubrió los antibióticos por accidente. Alexander Fleming. Yo no les voy a preguntar historia, así que pueden leerlo nomás para conocimiento. Yo lo que sí les voy a preguntar va a ser clasificación bacteriana, clasificación de antibióticos, perdón. Ya lo vimos en la anterior clase, según su origen, biológicos, sintéticos y semisintéticos. Por su espectro de acción, de amplio espectro, de espectro menos ampliado y de espectro reducido. De amplio espectro, ¿quién me puede decir qué significa de amplio espectro? ¿O qué entienden por tratamiento empírico? ¿Alguien sabe? Empírico es cuando se trata sin síntomas, ¿de acuerdo al libro? Ya, de acuerdo al libro, lo que dice el libro. Muy bien, es un tratamiento que ya está escrito. Ustedes, sin ningún análisis bacteriano, pueden dar ese tratamiento empírico. Porque ya por teoría, por exámenes, se sabe que hay bacterias que son sensibles a tantos antibióticos. Y a veces para no tener riesgo se da antibióticos de amplio espectro. Quiere decir que ese grupo de antibióticos puede ser sensible a muchas bacterias. O sea, va a matar a varias bacterias. Como yo no sé qué bacteria está causando daño en mi cuerpo, puedo dar un antibiótico de amplio espectro para asegurarme que sí o sí lo mate, o que sí o sí detenga su crecimiento. Eso quiere decir amplio espectro. Ya de espectro menos reducido, es que su efecto va a ser más específico, para solo ciertas bacterias, no para bacterias en general. Eso en pocas palabras de espectro ampliado y de espectro reducido. Ya por su forma de actuación, que es importante que lo conozcan, bacteriostáticos y bactericidas. Ya dijimos bacteriostáticos, que van a bloquear el desarrollo y la multiplicación de las bacterias. O sea, no las van a destruir en su totalidad, solo van a detener el crecimiento. Y las bactericidas sí las van a destruir, van a provocar la muerte bacteriana. En este caso está, por ejemplo, los macrólidos. Si han leído para hacer sus actividades, había un link, ahí un artículo, donde te habla que los macrólidos son los que inhiben la síntesis de proteína. Entonces, ¿dónde van a atacar esto? A los ribosomas. Eso ya vamos a ver. Hay ribosomas 30S y 50S. Pero si leyeron igual los aminoglucósidos, igual son inhibidores de la síntesis de proteína. Entonces vamos a aprender esa diferencia, porque uno es bacteriostático y porque otro es bactericida. Si los dos inhiben la síntesis de proteína, ¿por qué no los dos son bactericidas o bacteriostáticos? Pues eso lo vamos a ver.
preguntan, más se les va a quedar. Eso es lo que está en su guía, los mecanismos de acción. Hay la inhibición de la pared celular, alteraciones en la membrana celular, inhibición de la síntesis de proteínas, inhibición de la síntesis de ácido nucleico y los antimetabolitos. Son cuatro, acuérdense, cuatro mecanismos de acción. Inhibición de la síntesis de la pared celular, alteración en la membrana celular, inhibición de la síntesis de proteína, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y los antimetabolitos. No se olviden. Ya para que vayan conociendo los principales, los beta-lactámicos que nosotros conocemos y lo van a escuchar mucho, beta-lactámicos, nos forman las penicilinas, cefalosporinas y carbapenemas. Acuérdense, penicilinas, cefalosporinas y carbapenemas. Luego tenemos los inhibidores de beta-lactamasas, que lo vamos a conocer, pero para que lo aprendan son el ácido fólico, el toxobactam, y hay uno más que no me acuerdo, pero ahorita lo vamos a ver. Luego la vancomicina, que es un glicopéptido. De los glicopéptidos tenemos la vancomicina y la teicoplamina:a. Estos dos fármacos son de amplio espectro, pero como todo fármaco tiene su efecto adverso, la desventaja de la vancomicina con la teicoplamina son nefrotóxicos. Luego la polimixina, vamos a ver sus características. De la inhibición de la síntesis de proteínas, los aminoglucósidos, tetraciclinas, clorafenicol, macrólidos, clindamicina. La inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, la rifampicina, quinolonas, el metronidazol. Si de las quinolonas, ¿quién ha escuchado la levofloxacina, digamos? Es conocido los antibióticos. Luego de los antimetabolitos, unas sulfonamidas, trimetropin, talapsona. Ahora acá, mnemotecnia, pero si se arman sus propias mnemotecnias les va a servir mucho porque es pura memoria. Yo lo que hacía para aprenderme los antibióticos era solo aprenderme las iniciales, señor RAPS, K, y ya me acordaba. Pero ya depende de cada uno, de cómo se acuerda. Hay otros que se acuerdan completamente el nombre sin necesidad de mnemotecnias. Entonces, eso ya es de cómo cada uno estudia. Ahora acá hay ya más una imagen más bioquímica, si se puede decir, porque tenemos todas las partes de la bacteria. Está la bacteria, ahí podemos ver su ADN, podemos ver los ribosomas, la pared celular. Acá en esta imagen nos habla de dónde van a actuar los antibióticos. ¿Se acuerdan? Aquí está metronidazol, nitrofurantoína, son inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, entonces van a ir al ADN. Acá que está la pared celular, acá arriba de esto, tenemos los beta-lactámicos, inhibidores de la pared celular. Igual está la vancomicina, que igual es inhibidor de la pared celular. Después, aquí están los ribosomas, que van a ser los inhibidores de la síntesis de proteínas. Tenemos aminoglucósidos, tetraciclinas. Y así en esta imagen nos pone dónde actúa cada antibiótico, es lo mismo, acuérdense. Entonces, ¿cuáles son los cuatro mecanismos de acción? Inhibición de la síntesis de proteínas. Uno, acá otro, cualquiera. Dos, la tercera mesa, uno. Tres, la última, cualquiera. Antimetabólico, bien. Son cuatro, acuérdense eso, la doctora les pregunta. Le di un esquema para que ustedes entiendan más fácil qué es antibiótico y no se les olvide. Igual, chicos, si tienen una pregunta o sienten que hablo muy rápido, me cortan nomás y me
piden que repitan. ¿El mecanismo de acción no son 5? Creo que sí. Son 5. Sí, son 5. Inhibición de la pared celular, inhibición de la membrana plasmática, inhibidores de la síntesis de proteína, inhibidor de ácidos nucleicos y antimetabólicos. Y son 5, acuérdense esos 5. Una pregunta. Antimicrobianos, mencionó que hay uno que antibacteriano, antibióticos, ¿verdad? Lo utilizan en algunas bibliografías, o antibacteriostáticos. Antimicrobianos igual puede hacer referencia a antiparasitarios y antivirales. Sí. Sería hablar de una manera general. Antimicrobianos. Entonces acá de antibióticos, para que se acuerden, son tipos como atacan a las bacterias. Tenemos de bajo espectro, de alto espectro, lo mismo que hemos hablado. La clasificación, bacteriostáticos, bactericida. ¿Cuáles son sus...? Acá solo menciona 4 mecanismos de acción, pero si bien menciona 5, así que acuérdense de esos 5. Luego ya los bios, ¿qué significa antibiótico? Anti, que es contra, y bios, vida, o sea, deriva de, puede ser sintético o natural, acuérdense igual, semisintéticos, sintéticos y naturales. Ya, acá vamos a empezar con el primer grupo de antibióticos, que son los inhibidores de la pared celular. Si se acuerdan, tienen que saber cuáles son las funciones de la pared celular. ¿Quién me puede decir cuáles son las funciones de la pared celular hablando de la bacteria? ¿Qué va a hacer la pared celular? Hemos hablado de eso. López, Nina, María, René. Una función de la pared celular. Ya puede ser que se escriba otro, algo más completo. Forma y rigidez. ¿Perdón? La forma y rigidez. Forma ya la resistencia a los antibióticos también, puede ser otra cosa. ¿De qué se encarga la pared celular? ¿Una bacteria puede vivir sin pared celular? ¿Seguros? Sí, puede. O sea, depende de la bacteria. Bien. Suárez, Nogales, Camila. Una función de la pared celular. ¿Leyeron, hicieron sus actividades de este tema? ¿Leyeron ese link que está ahí? Sí. Evita lisis celular. ¿Perdón? Evita lisis celular. Ya evita lisis celular, puede ser. Si leyeron ese link o no leyeron, ¿cómo hicieron sus actividades? Copiaran seguro. Ya habla, lo principal es que regula las presiones osmóticas de ese link. Si leyeron. Entonces, en la pared celular van a ver transportadores que te habla del bactoprenol, la translucidación y la transpeptidación. Que todas estas enzimas, proteínas van a estar en la pared celular. Si se acuerdan, la pared celular está hecha de peptidoglicano. Va a depender el grosor del peptidoglicano, si son gram positivas o gram negativas, o la cantidad. Esto ya es más bioquímica, lo que deberían saber los bioquímicos, pero para que ustedes lo conozcan, ahí están esas proteínas, esos transportadores, todo esto está en la pared celular de la bacteria. Entonces, ¿qué va a hacer estos antibióticos? Van a bloquear todos esos transportadores. O sea, esos transportadores, proteínas, se encargan de formar peptidoglicano, de mantener la pared celular. Ahora, si hablamos con ejemplos, vamos a tener una bacteria.
Esta es la bacteria, y aquí está sus ácidos nucleicos, y este cemento va a ser como si fuera el peptidoglicano. ¿Y qué se necesita para construir una pared? Un cemento, digamos. Y ese cemento van a ser las proteínas, transportadores. ¿Y qué hacen esto? Van a construir la pared. Entonces ahí se va a formar la pared celular. Y tenemos estos transportadores, purinas, se puede decir. ¿Qué quiere decir beta-lactámicos? O sea, si yo bloqueo todo ese cemento que serían todas esas proteínas que forman la pared celular, no va a haber pared celular, obviamente. Entonces se va a destruir. Eso es lo que hace, en pocas palabras, los beta-lactámicos. Van a bloquear algunas proteínas, transportadores. Bien, entonces comenzamos con los beta-lactámicos. Inhiben de la pared inhibición de la pared celular, el peptidoglicano. Espectro bacteriano, pueden utilizarse gram positivos, cocos y bacilos, gram negativos, ya nos menciona el meningococo, el gonococo, la moraxella catarrhalis, espiroquetas. Son de carácter bactericida. ¿Qué quiere decir bactericida? Para matar a la bacteria. Empezamos con el primer grupo, lo más conocido, penicilinas. Creo que su guía no menciona todas estas penicilinas, pero existen la penicilina B, que es oral, la penicilina G sódica, intravenosa cada 4 a 6 horas, eso lo van a ver mejor. La penicilina G potásica, la procaínica, la benzatínica. Luego se menciona la benzilpenicilina, la fenoximetilpenicilina, que es la penicilina B igual, la penicilina G. La diferencia es que algunos son específicos para adultos y otros para niños. Esa es la diferencia más importante. Luego hay la clasificación de aminopenicilinas, que ya serían semisintéticas. Está la amoxicilina, la ampicilina y la decampicilina. Creo que la decampicilina no lo vi en los hospitales, no estoy seguro si hay en Bolivia. Pero ahí está su espectro, que es gram negativos. Enterobacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella, el Haemophilus influenzae. Lo de que se acuerden, amoxicilina, ampicilina, eso no se olvida. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? Amoxicilina, ampicilina. Ya pasamos a lo demás, que son las penicilinas semisintéticas o resistentes a penicilinasas, beta-lactamasas. ¿Qué grupo de bacterias estudiaron que tiene beta-lactamasas? Porque eso ya lo llevaron con la doctora. Es coco. Coco es gram positivo. Que ya llevaron con la doctora. ¿Qué grupo de bacterias que ya avanzaron con la doctora tienen beta-lactamasas? O penicilinasas, que son enzimas. ¿Ya llevaron? ¿Se usaron esta serie? El teórico. ¿Cómo no van a saber? ¿Cuál fue el primer género que llevaron ustedes? Estafilococos. Estafilococos. Si se acuerda, la doctora les dijo que se puede dar penicilina o no se puede dar penicilina. No se puede. ¿Por qué? Porque tiene estas enzimas, beta-lactamasas, penicilinasa. Entonces, y estaba ahí y lo leyeron. Entonces, las semisintéticas son la meticilina, la nafcilina, la cloxacilina, oxacilina, diclocacilina, fucoxacilina. De memoria, esto todos para el siguiente. Hay las antipseudomonas, que se dividen en carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Su espectro es tanto para gram positivos y gram negativos. Si hablamos de carboxipenicilinas, carbenicilina, ticarcilina, ureidopenicilinas, las piperacilina,
acilocilina y mesocilina. Yo, este chico no, bueno, ahorita que estoy en quinto no he usado la verdad, y tampoco he visto que lo receten. Lo único, penicilina, amoxicilina y ampicilina. Pero son presentaciones, depende supongo de la infección, porque hasta ahorita en todas las prácticas que hice, lo único que vi es penicilina, amoxicilina y ampicilina. Luego todo este tipo no lo vi, supongo que en el internado tal vez, pero ustedes tienen que saber y de memoria. Ya. Ahora, en microbiología de Murray, en ese libro te habla de que muchas bacterias están siendo resistentes a los antibióticos, a los betalactámicos en específico. Y te habla de que los bioquímicos, los farmacéuticos, empezaron a preocuparse. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon unos inhibidores de beta-lactamasa. Son unos inhibidores que van a ir directamente a esas enzimas. Hemos dicho beta-lactamasas, penicilinasas, y las van a bloquear. Entonces, al bloquear estas enzimas, van a ser sensibles a los beta-lactámicos. ¿Esa parte me entienden? ¿O no? Hemos hablado primero de los beta-lactámicos. Hasta ahí todos estamos viendo. Que van a inhibir la pared celular. Ya hemos visto cómo es su mecanismo, que inhiben, digamos, las proteínas que hacen la síntesis del péptidoglicano. Ahora, digamos, con esto de la resistencia bacteriana, estos antibióticos ya no sirven, o sea, son resistentes. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha creado un grupo de, no son antibióticos, pero se ha creado una ayuda, si se puede decir, que son los inhibidores de beta-lactamasas, o sea, van a ir a matar a estas enzimas que hacen que sea resistente al antibiótico. Ahí tenemos lo mismo, el peptidoglicano, tenemos las proteínas que se tendría que construir. Pero los beta-lactámicos bloquean, digamos, esto es lo mismo del principio. Y no habría pared celular. Pero con la ayuda de acá abajo, estos que son los inhibidores de la beta-lactamasa, o sea, los inhibidores de la beta-lactamasa bloquean su acción y hacen que este antibiótico sirva. Y estos son los más importantes. Por eso se usan combinaciones. Nunca van a ver que se recete solo ácido clavulánico, sulbactam, o tozobactam o sulbactam. Tienen que combinarse porque son ayuda de los beta-lactámicos. Y estas son las combinaciones más comunes que se utilizan. Amoxicilina más ácido clavulánico, eso lo han debido escuchar. Ampicilina más sulbactam. Piperacilina más tazobactam. Cefoperazona más sulbactam. ¿Quién me dice qué es la cefoperazona? Vean sus tablas. ¿Dónde está la cefoperazona? ¿Cefalosporina de qué generación? Tercera generación. Entonces estos inhibidores de beta-lactamasa no solo se usan con beta-lactámicos, también se puede usar con cefalosporina. Eso ya lo vamos a ver al final. Y ahí son sustancias capaces de unirse irreversiblemente a las beta-lactamasas inactivándolas, acuérdense. Ya empezamos con el grupo que es muy largo. Pero es importante que lo conozcan. La cefalosporina. Hay 5 generaciones de cefalosporina. La primera generación, tanto para gram positivos como para gram negativos. Tenemos de vía oral como de vía parenteral. De vía oral, cefradoxilo, cefalexina, cefradina. Vía parenteral, cefalexina, cefradina, cefazolina, cefapirina. Y de la segunda generación, que igual es lo mismo, su espectro es gram positivos y gram negativos. Cefuroxima, cefamandol, cefoxitina, de uso oral, cefaclor, cefuroxima,
En esto no nos puedo explicar mucho porque tienen que saberlo de memoria. Por eso solo están los fármacos. Porque lo demás a profundidad lo van a ver en farmacología al año. Y van a ver que es peor todavía que bacteria, que es más complicado. Ya de tercera generación, los más comunes y los que se usan más. Y esto sí o sí, para que tengan preguntas regaladas, esto sí o sí se los voy a preguntar. ¿Cuáles son las cefaloporinas de tercera generación? Y ahí están 5, si me ponen 4, está mala pregunta, si me ponen 3, les voy a hablar. ¿Cómo se escribe? Esto sí los voy a exigir. Entonces el que falta se anota. Pero les voy a exigir que me pongan los 5. Porque esto se lo van a preguntar en infecto, en medicina interna, en todo lado preguntan cuáles son las cefaloporinas de tercera generación y ustedes tienen que saber. Y además, ¿qué son las más conocidas? La ceftriaxona. ¿Quién no ha escuchado la ceftriaxona? ¿Para qué se usa la ceftriaxona? Si alguien ha escuchado ceftriaxona. ¿Nadie ha escuchado ceftriaxona? Para infecciones urinarias. La cuarta generación, igual gram negativos, gram positivos, el cefepime y el cefpirome. Quinta generación, el ceftaroline, el ceftobiprol, reservado para Staphylococcus aureus, resistente a vancomicina y MRSA. Hemos hablado al principio de... ¿En qué grupo está la vancomicina? Se los dije al principio. ¿Quién se acuerda? Se lo repetí al principio. Caguana. Camacho, Andrade. ¿Quién es Camacho? ¿En qué grupo está la vancomicina? Glicopéptidos. ¿Cuál es el otro glicopéptido? Glicoplamina. Bien, pasamos luego a los carbapenémicos o carbapenémicos. Es fácil, creo que acá faltan todavía mipenem, meropenem y ortapenem. Creo que están más en su vida, ¿no? ¿Hay más? Hay 4. Falta el doripenem, creo, ¿sí? Sí, el Dori. Y esta es una alternativa para las bacterias multiresistentes. Su espectro es gram positivo y gram negativo para anaerobios. ¿Qué quiere decir anaerobios? Entonces, si no necesitan oxígeno, ¿dónde estarían esas bacterias? En el intestino. Bien. Está reservado para Staphylococcus aureus. Aquí está esa poderosa bacteria que la van a conocer todos, la Pseudomonas aeruginosa. Esa es la que le tienen que tener miedo porque esta es resistente a todo. A todo. Cuando la vean en el hospital, asústense porque es fatal esta bacteria. Luego ya el Bacteroides fragilis y el Clostridium difficile. Entonces, acuérdense, imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem, creo que. Luego tenemos l'oxalatan, que es reservado para esta bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, y se clasifica en el Gastronamo. Ahí está lo que decía de los glicopéptidos. ¿Cuál es la función de los glicopéptidos? Inhiben síntesis de pared celular. Inhiben síntesis de pared celular. No se olviden. Vancomicina, teicoplamina. Acá te dice una coronita de oro que está reservado para MRSA y el Clostridium difficile y enterococos. Lo malo de esta bacteria, de estos antibióticos, que te producen el afecto del shock del hombre rojo, que es una reacción adversa donde la persona literalmente se va a poner roja.
Esa vaina roja puede ser un shock anafiláctico de Gavard, puede ser una reacción cutánea en la epidermis, pero a 100% no se sabe por qué produce este síndrome, pero tienen que tener en cuenta cuando ustedes vayan a dar este antibiótico que puede producir ese síndrome del hombre rojo. Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. Los macrólidos, si se acuerdan de las partes de la bacteria, se habla de ribosomas. Y te presentan dos tipos de ribosomas, los 30S y los 50S. Acá está con dibujitos, bueno, ya con cuadritos. ¿Qué antibióticos van a ir a atacar a los 50S? ¿Y qué antibióticos actúan en los 30S? Hay una pregunta en su guía, en las actividades. ¿Qué diferencia hay en... a ver, esto no es su guía. ¿Qué características distinguen a los ribosomas bacterianos que permiten que los antibióticos actúen efectivamente sobre ellos? ¿Qué respondieron a ustedes? ¿Qué respondieron a esa pregunta? ¿Cuál? 80S. 70 o 80? 70. ¿Y el 80S de dónde es? ¿Leyeron? De las personas. Entonces hablaríamos de células eucariotas o procariotas. Eso te menciona la diferencia de por qué actúan los antibióticos en esos ribosomas. Porque si hablamos de las células eucariotas es 80S. Si hablamos de las células procariotas es 70S. Entonces ahí para que se acuerden, macrólidos actúan en los ribosomas 50S. Tetraciclinas, que son los más conocidos, 30S. Los aminoglucósidos, gentamicina, micacina, strobamicina, neomicina, metilmicina, streptomicina, canamicina, streptomicina. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis de proteínas. Pueden ser específicos del segmento 30S o pueden ser de los dos, 30 y 50. La parte de mecanismo de acción no les voy a preguntar, chicos. Solo quiero que sepan los nombres por ahora. Luego el modo de acción es bactericida. El espectro es gram negativos. Fármacos de elección en infecciones urinarias. Eso sí es importante. Fármacos de elección en infección urinaria. Aquí estamos a ver de los ribosomas. Pasamos a los macrólidos, que es otro grupo importante. Después de los betalactámicos, cuando hay resistencia a penicilina, directamente a ese se pasa a macrólidos. Claritromicina, acitromicina, eritromicina, roxitromicina. Si se ven acá, no está tan difícil de aprender. Apréndanse solo las iniciales y ya todo termina en tromicina, digamos. Entonces apréndanse clari, aci, eri, roxi, y todo lo terminan con tromicina, tromicina, tromicina. Ahí está el mecanismo de acción. Proteínas en el segmento 50 es bacteriostático. El espectro es gram positivo, gram negativo. Indicaciones. Ahí está el paciente alérgico a penicilina, embarazada por su baja toxicidad y gérmenes intracelulares, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, MRSA y Streptococcus pneumoniae. Luego pasamos a las lincosamidas.
lincomicina y clindamicina. Inhiben la síntesis de proteínas del segmento 50DS, es bacteriostático, el espectro es gram positivos, anaerobios, llegan a tejido óseo y a líquido sinovial, por eso son muy tóxicos. Cuando vean de clindamicina y lincomicina, tienen que tener cuidado con el tiempo que vayan a recetar este antibiótico, porque puede llegar a tejido óseo, o sea que llega a hueso, y si llega a hueso puede haber una destrucción de hueso. Esa sería la razón más peligrosa que ustedes tengan que tener en cuenta. Y acá te menciona que solo se usa para MRSA, ya van a entender qué es MRSA, enterococos y bacteroides frágiles. Ahora, las quinolonas igual es un grupo que tiene sus 4 generaciones. Esta sí es memoria, pero les voy a preguntar igual. Las 4 generaciones tienen que saberlas de memoria. Pero especialmente les voy a preguntar la 3ª generación. Pero apréndanse todo. Las cefalosporinas de 3ª sí o sí entran en el examen. Ahora de acá les voy a preguntar cualquiera, así que tienen que saber todos. Ya les estoy regalando 2 preguntas. Entonces, quinolonas ya son inhibidores del ADN girasa. Estos ya son antibióticos que van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Son bacteriostáticos o bactericidas, gram positivos y gram negativos, intracelulares o anaerobios. Lo más conocido es la levofloxacina, ¿qué más de acá? La norfloxacina. Mayormente se da para infecciones urinarias. Por acá la tetraciclina, que igual es un inhibidor de la síntesis de proteínas. Tenemos de acción corta, intermedia y acción larga. Tetraciclina, oxitetraciclina, cloratetraciclina, el metaciclín. ¿Nadie ha escuchado de la doxiciclina o de la tetraciclina? ¿Para qué se usa? ¿Nadie? Algunos dan la doxiciclina como tratamiento para el acné. La minociclina igual lo dan como tratamiento para el acné. Esto se da porque es bactericida, y si hablamos de la microbiota de la piel, cuando vean dermatología van a entender más que hay varias causas de acné. Entonces por eso se dan estos antibióticos. Una de esas causas sería que hay una mayor proliferación de bacterias en la piel, y justamente ese grupo de bacterias que más prolifera en la piel es sensible a la doxiciclina. Entonces ahí está reservado, igual para vibrio, para el cólera, para la brucelosis, las neumonías por Haemophilus influenzae. Luego produce el síndrome de Fanconi, dientes teñidos y ototóxicos. Pasamos a los polipéptidos. Polimixina B, polimixina E o el colistin, acuérdense de ese nombre, colistin. Luego la vancomicina. Los mecanismos de acción: posee un anillo policatiónico que une a los ácidos básicos de la membrana citoplasmática, por lo que tienen un efecto detergente, alteración en la membrana celular. ¿Qué grupo sería entonces este por ese concepto que ven? ¿Cuál? Laime Condori. Mamani Villasante. ¿Qué entienden por ese concepto? ¿Qué dice su guía? ¿Dónde está Poliseptius? No tienen la membrana citoplasmática. Acuérdense de eso, chicos, los mecanismos.
y es puro antibiótico. La sulfadiazina, el sulfamethoxazol, el cotrimoxazol, el trimotopin inhiben la síntesis de ácido nucleico. Su modo de acción: bactericida, bacteriostáticos. Hay algunas bibliografías que mencionan que son bactericidas, pero otros que son bacteriostáticos. Si lees microbiología de Murray, ahí te menciona que es bactericida, pero en otro libro que es microbiología de Schwartz o algo por ahí, te menciona que es bacteriostático. Y la diferencia es en que acá te dice que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Una te dice que destruye, digamos, todo el cromosoma bacteriano, y otro te dice que se sigue produciendo pequeñas cantidades. Entonces su espectro sería gram positivo, gram negativo. Buenos días, doctora. ¿Esto puede ser? Aquí está paciente con VIH, una coinfección con una neumonía típica por VIH, es el tratamiento de infección del grupo de las sulfonidas. Ya pasamos a otro grupo que son las rifampicinas, la rifampicina y la rifampicina. Su mecanismo de acción, que se une a la actividad beta de la RNA polimerasa. Su modo de acción sería bactericida de amplio espectro. Su espectro de actividad, tanto gram positivos como gram negativos, en monococo, meningococo, micobacterias, micobacterias de tuberculosis, micobacterias de Prae. Pasamos a otro grupo que serían los anfenicoles, el cloramfenicol y el tiamfenicol. Inhiben la síntesis de proteínas segmento 30S. Su modo de acción: bacteriostáticos, bactericidas. Su espectro es amplio: la gram, una anemia plástica, síndrome del niño gris. La Organización Mundial de la Salud lo aprueba que se puede utilizar en Salmonella, en Haemophilus influenzae, Proteus, Texias y en algunos anaerobios. El cloramfenicol ha estado en desuso mucho tiempo porque producía aplasia celular. Anemia aplásica. Pero nuevamente se lo está usando con una muy buena sensibilidad. Cuando se deja de usar los antibióticos, dice que a veces puede volverse sensible. Eso es lo que ha sucedido con el cloramfenicol. Pero tiene el problema de producir aplasia celular. Ya pasamos al otro grupo que serían los nitrofuranos, la furazolidona, el nifurtimox, la nitrofuratoína, la ITU, la nitrofurazona. Su mecanismo de acción, que inhibe la síntesis de proteínas E, inhibe la síntesis de acetilcolina bacteriana. Su modo de acción pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Su espectro: cocos gram positivos, tenemos los Staphylococcus aureus, saprophyticus, epidermidis, enterococos, bacilos gram ¿Saben ellos? negativos. A ver, me va a decir Hurtado Hernández. C12, ¿no? Sí, doctor. ¿Sabe qué es espectro? ¿Cómo va a actuar un antibiótico sobre una bacteria? O sea, ¿qué tan fuerte va a ser para la bacteria? ¿Qué tan fuerte va a ser el antibiótico para la bacteria? ¿A qué bacterias abarca? ¿Ya? Espectro de acción. ¿No? ¿A qué bacterias abarca? Ese, por ejemplo, abarca cocos gram positivos. Pero Staphylococcus aureus, saprophyticus, epidermidis,
Está ahí usados en infecciones urinarias. También se puede usar para profilaxis, para infecciones urinarias y antisépticos urinarios. Pasamos a otro grupo, las quinonas. Inhiben la síntesis de proteínas del segmento 50S, entonces son inhibidores de la síntesis de proteínas. Su modo de acción, bacteriostático. ¿Usted les ha explicado inhibe la síntesis de proteínas en el segmento S50? ¿Qué significa eso? Sí, doctora. ¿Allá les ha explicado eso? Sí. A ver, me va a decir, ¿es que de eso? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? No, a ver. ¿Usted? Sí, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo que dice espectro? ¿Qué es mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de proteínas en el segmento 50S. ¿Qué significa en el segmento 50S? ¿Les he explicado? O sea, de manera general les expliqué cómo Porque funcionaba. uno se puede aprender de memoria, ¿no? Y decir en el segmento 50S, ¿y qué es eso? De manera general les expliqué que había dos segmentos de ribosomas. Tenemos el 50S y el 30S. Entonces, este grupo actúa en el segmento 50S. Entonces, les decía que lo bloqueaban y si bloquean no hay una síntesis de proteínas. Ustedes tienen la foto de las bacterias, ¿no? ¿No tiene la foto de la bacteria, de la página 38? Mecanismo de acción de los antibióticos. No, de esa imagen no puedo. Entonces, ¿cómo ha explicado el mecanismo de acción de las bacterias? ¿Cómo lo ha explicado eso? Pero eso no es la bacteria. Esta sería la bacteria, pero acá estaríamos hablando de galactánicos. De los ribosomas se les ocurrió. Pero es que no quiero yo que se aprendan de memoria. Hay que explicar, ahí está. A ver, eso, vuelvan a esa explicación. Sí, ya dijimos que las bacterias en una de sus partes son los ribosomas. Y lo que dice la bibliografía es que tiene dos segmentos. El segmento 50S y el 30S. Ya saben igual la diferencia de un Los ribosoma. ribosomas están en el citoplasma, ¿cierto? De la bacteria. Sí. A partir de eso, los ribosomas están en el citoplasma de la bacteria y son los encargados de sintetizar proteínas para la bacteria. Si no hay síntesis de proteínas, entonces no hay alimentación para la bacteria. La bacteria se va a morir. Entonces, ahí están los segmentos 50S y 30S de los ribosomas. Unos antibióticos actúan inhibiendo el 50S y otros el 30S. Entonces, al inhibir uno de los segmentos es que se produce la inhibición de la síntesis. No hay síntesis de proteínas. Y está casi les mostré qué antibióticos inhiben la 50S, qué antibióticos, o qué grupo de antibióticos inhiben los dos, y qué grupo inhibe el 30S. Ahora entendió que niña es de Marisol. Y luego vamos a pasar a la segunda parte que menciona su guía, que es la resistencia bacteriana. O sea, que ya han visto antibióticos, clasificación de antibióticos y ahora resistencia. Sí, sí, doctor. Ya, lo que hemos visto hasta ahora, entonces, ¿tiene marcador? No, ¿Cómo se va a venir a explicar sin marcador?
es la bacteria. ¿Alguien tiene una? Aquí. Esta es la bacteria. Tiene su pared celular, su membrana citoplasmática y su núcleo. Entonces, ¿quiénes son? Esta bacteria ingresa al organismo humano. Ingresa, digamos que produce infección urinaria. Entonces, ¿quién va a curar? O sea, ¿cómo se va a curar ese paciente de su infección urinaria? ¿Cómo? ¿Cómo? Dándole un antibiótico, ¿no? El antibiótico tiene por función destruir o inhibir a la bacteria, ¿no es cierto? Ya. Entonces, dos enemigos son la bacteria y el antibiótico. Luchan entre sí. ¿Para qué? Para beneficio del paciente. Entonces, ustedes lo que han visto hasta ahora es los mecanismos que tienen los antibióticos para destruir a la bacteria. ¿Se entiende? Unos destruyen la pared celular, otros inhiben la síntesis de proteínas que se produce a nivel de los ribosomas, y así sucesivamente van actuando los antibióticos destruyendo a las bacterias. Pero la bacteria no es sonsa. La bacteria también se defiende. Entonces, esta bacteria no quiere ser inhibida ni matada, quiere seguir multiplicándose para seguir produciendo daño al huésped. Entonces, la bacteria empieza a producir mecanismos de resistencia, ¿no? Mecanismos de resistencia al antibiótico. Es lo contrario a lo que ustedes ya han visto. Lo que han visto anteriormente es mecanismos de acción del antibiótico contra la bacteria. Ahora lo que van a ver es mecanismos de resistencia de la bacteria en contra del antibiótico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Y es por eso que se ven esos, por ejemplo, fíjense, esa foto es buenísima. Antes las bacterias eran sensibles a los antibióticos, ya puedo hablarles así, ¿no es cierto? La misma foto está al otro lado, la misma bacteria con los mismos antibióticos. ¿Cómo está ahora? Las bacterias han adquirido resistencia a los antibióticos y cada vez va a ser peor. Cada vez va a haber más resistencia por el mal uso de antibióticos que tenemos. ¿Ya? Entonces, la bacteria va creando mecanismos de resistencia hasta que va a llegar un momento en que no va a haber antibióticos para tratar a las bacterias y a las infecciones, y vamos a llegar a la era donde no había ni la penicilina. Todo va a ser resistente si seguimos en ese tren, porque ahorita ya estamos así. Entonces, ¿cómo se defiende la bacteria? ¿Dónde están los mecanismos? No tiene una que diga todos los mecanismos de resistencia. Ya. Un antibiótico debe fijarse sobre un receptor de la bacteria, ¿no es cierto? Esos todos saben. Uno, puede ser que mute ese receptor, y entonces al mutar, ya saben qué es mutar, ¿no es cierto? Cambiar. Al mutar ese receptor, o sea, el antibiótico tiene un receptor sobre el cual actúa la bacteria. Un receptor puede ser la pared celular, la membrana citoplasmática, pero si cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. Ese es un mecanismo de acción. ¿Está claro? Mutación del receptor, cambio del receptor. Entonces el antibiótico no tiene acción sobre la bacteria. Otro mecanismo que es el más común es la producción de enzimas.
Ese es el más común. La bacteria empieza a producir enzimas y esas enzimas van a destruir al antibiótico. Las enzimas más comunes que produce la bacteria son contra los antibióticos beta-lactámicos. Aquí tenemos los antibióticos beta-lactámicos que son la mayoría. En la página 35. Todos esos antibióticos son beta-lactámicos. Toditos esos son beta-lactámicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Empieza a producir enzimas llamadas beta-lactamasas. Y esas enzimas llamadas beta-lactamasas van a destruir el anillo beta-lactámico. Cada antibiótico tiene una estructura química. No tiene la estructura química de los beta-lactámicos. Yo no me lo sé de memoria. ¿No hay? Es una... No hay. Pero ya, digamos que este antibiótico cefotaxima es un beta-lactámico. Tiene un anillo beta-lactámico que no me acuerdo cómo es en su estructura química. Entonces actúa destruyendo al anillo beta-lactámico y al destruir ese anillo beta-lactámico que tiene la estructura química del antibiótico lo inhibe al antibiótico. ¿Se entiende? Esas enzimas beta-lactamasas hay varias. Una pueden ser las BLEA, que son beta-lactamasas de espectro ampliado, que inhibe a cierto tipo de antibióticos beta-lactámicos. Otras son las BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, a otro tipo de antibióticos. Otras son las AMC, a otro tipo de antibióticos. Otras son las carbapenemasas. Aquí tenemos a las metalo-beta-lactamasas y a las oxibeta-lactamasas que inhiben a los antibióticos carbapenémicos, y así sucesivamente. Estas enzimas van destruyendo el anillo beta-lactámico de las beta-lactamasas, inhibiendo a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces todos esos beta-lactámicos ya no se podrían dar, ¿no? Entonces ese es otro mecanismo de resistencia. Otro mecanismo de resistencia es impermeabilidad de la bacteria. La bacteria, cuando hemos avanzado, hemos visto que en su pared celular tiene unos poros por donde ingresan las sustancias y por donde salen las sustancias de desecho. Entonces, esta bacteria, para resistir al antibiótico, cierra estos poros, no deja pasar a nadie. Entonces el antibiótico llega y no puede entrar y se vuelve a salir. ¿Se entiende? Se vuelve de vuelta. Entonces se vuelve impermeable por impermeabilidad. Y otro es por las bombas de flujo, se llama. ¿Qué es lo que sucede? Algunas bacterias son capaces de rechazar a los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Estas bacterias crean unas bombas que cuando el antibiótico penetra, la bomba lo vuelve a expulsar hacia afuera. ¿Ya? Esos son los mecanismos por los cuales las bacterias adquieren resistencia a los antibióticos. ¿Está claro? Están aquí también el flujo, modificación del sitio del objetivo, o sea, mutación del receptor, inactivación enzimática y impermeabilidad local. Si falta impermeabilidad aquí en su guía, esos son los mecanismos de acción, de resistencia, mecanismo. Yo lo que quiero que entiendan es que lo que se ha explicado anteriormente es cómo el antibiótico actúa sobre la bacteria con el objetivo de destruirla. ¿Eso se entendió?
bacteria para defenderse del antibiótico. ¿Ya? ¿Sí? Objetivo, destruir al antibiótico. Ese es el objetivo de la bacteria. Ya chicos, entonces así los conceptos de resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias para soportar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarlos. Se manejan términos de resistencia múltiple, que es una bacteria que va a tener resistencia a varios antimicrobianos o antibióticos. Ejemplo que mencionaba la bibliografía es el Mycobacterium tuberculosis, que es resistente de forma simultánea a diversos antibióticos que pertenecen a familias distintas. Por eso es que en la tuberculosis se tienen que dar varios antibióticos en el tratamiento. Son la rifampicina, la piracinamida, el camutol y la streptomicina. La isoniazida, perdón. Entonces se tienen que dar varios antibióticos para no adquirir resistencia. Si no se dan varios en el tratamiento de la tuberculosis, la bacteria adquiere resistencia. Otro ejemplo de bacteria sería la Pseudomonas nocivotella, muy resistente. Eso ya vamos a ver un caso interesante. Luego hay la resistencia cruzada, que se denomina la capacidad de aquellas bacterias que, aparte de nacer con características de resistencia a un grupo de antibióticos, se han desarrollado métodos de supervivencia eficaces a otros Ahora, a ver, chicos, antimicrobianos. ¿qué dice ahí? Aquellas bacterias que, aparte de nacer con características de resistencia, ¿a qué se está refiriendo? Muy bien, ¿qué apellido? ¿Se ve? Resistencia natural. La bacteria nace con esa resistencia. Sí. Seguimos que la capacidad de resistencia es heredable. Recordemos lo que es una bacteria sensible y una bacteria resistente. Ese término ya sabes. De que sensible, que el antibiótico va a ser efectivo, y resistencia, que el antibiótico no va a ser efectivo. Luego, los tipos de resistencia que tenemos es la resistencia adquirida o extrínseca, que ya es por la prescripción del libre de medicamentos. La principal causa de la resistencia es el uso inadecuado del antibiótico. Es lo que menciona casi todas las bibliografías. Porque ahora se está sufriendo con el tratamiento, porque hubo un uso inadecuado de antibióticos, aparte que igual los médicos no estaban preparados para no recetaban bien los antibióticos. Casi todos los artículos que se mencionan de por qué ahora hay un problema de resistencia es por el uso adecuado de antibióticos. Porque hubo una Pero no solamente los médicos que recetan mal, también por lo que van a las farmacias, y en las farmacias recetan antibióticos para todo. ¿Por qué también? Por la automedicación. Ay, me duele la garganta. Ay, mi abuelita me ha dicho que me compre ampicilina en la farmacia. La automedicación, la mala prescripción de los médicos por el uso indiscriminado de antibióticos. Ay, mejor le daré imipenem, pero de última generación, en vez de empezar si es sensible por una penicilina. También una cosa podría ser, digamos, es que cuando vayamos al doctor, lo que se hace es un examen directo y eso. Ya en la mañana, que es la mañana, si el examen directo solo puedo ver eritrocitos, células vitales, dando tratamiento según igual a la sorpresa clínica, la clínica que receta el paciente. No veo otra cosa. Eso también, ¿no? No se ayudan por el laboratorio para hacer un tratamiento científico. También hay otro tipo que es la resistencia natural o extrínseca, lo que decía, la propiedad específica de las bacterias y sus apariciones. Porque la bacteria nace con esa resistencia, genético es. Yo soy, la Klebsiella pneumoniae dice, yo soy resistente a la ampicilina. Entonces nació resistente a la ampicilina. Entonces ya los laboratorios saben que cuando es Klebsiella ni pongan ampicilina en el antibiograma. ¿Por qué? Porque les va a salir resistente. Pero yo he ido a un examen de grado ayer en bioquímica y he visto, aislaron Klebsiella pneumoniae sensible a la ampicilina. Un descubrimiento mundial. ¿Cómo fue? Si es resistente natural, a eso hay que mandarlo al CDC de Atlanta.
4 mecanismos de resistencia: las bombas de resistencia activa, receptores alterados, inactivación enzimática y transportes alterados del antibiótico. Vamos a explicar uno por uno. Hay las bombas de resistencia activa, operan tomando el antibiótico en el espacio periplasmático y lo expulsan al exterior, así como suena una bomba. Fíjense, esa es una bomba de flujo, se llama, ¿no? La bacteria crea una bomba de flujo. Entra el antibiótico, penetra hasta su citoplasma y ¡pum!, lo empuja para afuera, no lo deja entrar. Ese es el mecanismo de resistencia que ha creado la bacteria para el antibiótico. ¿Se entiende, no? Ustedes tienen que pensar ahorita cómo me defiendo yo, bacteria, cómo me defiendo de mi enemigo que es el antibiótico. Uno es que creo una bomba de flujo para expulsar al antibiótico y no haga su efecto. ¿Ya? Este mecanismo también es frecuente utilizado por las bacterias gram negativas. A ver, la anterior, por favor. Operan tomando el antibiótico del espacio periplásmico, o sea que ni entran al citoplasma, y lo expulsan al exterior, con lo cual evitan que llegue a su sitio de acción. Este mecanismo es frecuentemente utilizado por bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una infección por bacterias gram negativas no puedo dar ese antibiótico, ¿ya? Por eso es importante la tinción de gram. Vamos con el siguiente mecanismo, que son receptores alterados, modificación de las proteínas fijadoras de penicilina. PBPs, así lo van a ver en los libros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Son receptores, ¿no? Son proteínas fijadoras de penicilina. Acá son las proteínas fijadoras, son beta-lactámicos, las cuales se encuentran en la membrana citoplasmática de la bacteria. Eso es importante. ¿Dónde se encuentran las PBP? En la membrana citoplasmática. ¿Dónde se encuentran las bombas de flujo? En el espacio periplásmico de la bacteria, ¿no? Esas, las PBP, que son las proteínas fijadoras de penicilina, yo les voy a preguntar las PBP, porque así es lo que mencionan, ¿ya? ¿Dónde se encuentran las PBP? En el citoplasma, en la membrana citoplasmática de las bacterias. ¿Qué son? Son enzimas transpeptidasas responsables del entrecruzamiento. A ver, usted sigue. No veo bien. En esta imagen vamos a explicar mejor de los receptores alterados, que es un mecanismo común en las bacterias gram positivas. Ya vamos a ver qué significa MRSA, las cuales producen PBP, lo que decía la doctora, que estructuralmente están alteradas con baja afinidad por este antibiótico, que se incluyen en especies de estreptococos, estafilococos, gram negativas, puede ser como la Neisseria y el Haemophilus influenzae. Es lo que dice acá en esta imagen, que acá están los receptores y cuando queremos dar el antibiótico, ese receptor no reconoce, El receptor mutó, como dijimos el primer mecanismo, ¿no es cierto? Mutó, cambió. Entonces ya no recepciona el antibiótico. Entonces el antibiótico no tiene dónde actuar. Esa es la mutación de las PBP. No solamente se refiere a la penicilina, sino a todos los beta-lactámicos. La penicilina es un representante. Alteración de las PBP se llama. Así es que adquiere el estafilococo aureus su mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos. Y así se llama, por eso, MRSA. ¿Qué significa MRSA? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. SA significa Staphylococcus aureus. MR, resistente a meticilina. ¿Y por qué resistente a meticilina? No solamente es resistente a meticilina. La meticilina es el representante de todos los antibióticos beta-lactámicos, de toda esa página que les he dicho. Cuando el laboratorio les informe se aísla una bacteria MRSA, ¿qué significa? Estafilococcus aureus Estafilococo aureus de
Resistente a todos los betalactámicos, excepto las cefaloporinas de quinta generación. Para eso tienen que aprender cuáles son los betalactámicos. Seguimos con el siguiente mecanismo, que es el transporte alterado del antibiótico o la impermeabilidad de la pared. Lo que decía la doctora, que existen poros en la pared celular, que son las porinas, que se van a modificar y van a volver impermeable a la bacteria, permitiendo que el antibiótico no entre, o sea, que el fármaco no entra a la bacteria. Los gérmenes como la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa y la Serratia presentan alteraciones en las porinas. ¿Dónde se encuentran las porinas? En la pared celular, que van a impedir el ingreso de los beta-lactámicos, imiquinem y quinolonas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Ya les he explicado eso. ¿No entienden qué son porinas? ¿Poros? Cierra los poros, se vuelve impermeable la bacteria. Es como cuando uno, ¿no es cierto?, para ponerse crema los poros es mejor que se abran para que penetre la crema a la cara. Entonces, ¿qué hace? Cierro los poros y no debo penetrar la crema. Eso. La bacteria cierra sus poros y no deja penetrar la bacteria para que actúe. Seguimos con el último mecanismo. Este es el más conocido. ¿Qué es la Y inactivación? este yo les voy a exigir 100%. Porque si ustedes han visto los informes que mandan de los hospitales, incluyen el mecanismo de resistencia y ustedes los deben saber interpretar. Es la inactivación enzimática, que es la producción de beta-lactamasas, que son enzimas que se van a encontrar en las bacterias porque son codificadas por los genes, la propia bacteria. Ya hablamos ahí de la resistencia natural, o por plásmidos, que puede ser resistencia adquirida. Las beta-lactamasas o penicilinasas, lo que decía la doctora, rompen el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Puede ser igual de las cefaloporinas u otros agentes relacionados, transformando el antibiótico en un compuesto inactivo. El antibiótico no sirve. Se han identificado cerca de 20 tipos diferentes de beta-lactamasas. Entre las más importantes están las penicilinasas, cefaloporinasas, metalobeta-lactamasas. Ya vamos a ver más específico una por una. Acá el mismo cuadro que explicó la doctora para que se acuerden, los 4 mecanismos de resistencia. No se olvide: mutación del receptor, modificación del antibiótico, permeabilidad de la bacteria y expulsión del antibiótico. Ahora vamos a empezar de las beta-lactamasas. Esas beta-lactamasas que hemos visto, las penicilinasas son las más que dan resistencia a la penicilina, pero se pueden usar las demás. Las segundas son las pleas. Vamos a empezar con las pleas, que son beta-lactamasas de espectro ampliado, que es inducible por plásmidos. A eso quiere decir que es una resistencia adquirida. Luego las bacterias que la producen pueden ser gram negativas. Si se acuerdan, aquí está la tablita donde qué bacterias son gram positivas y gram negativas, está en su guía, para que vean qué bacterias pueden producir este tipo de resistencia. No la producen todas, obviamente. Entonces, es resistente. Tenemos a aminopenicilinas, ureidopenicilinas, cefaloporinas de primera y segunda generación, y va a ser sensible a los demás beta-lactámicos. A ver, esto yo quiero que se ubiquen bien en la página de los beta-lactámicos. Ahí empieza, ¿qué? 35. Fíjense, todos esos son beta-lactámicos. Los más simples son las penicilinas naturales, ¿ya? Las penicilinasas, cuando la bacteria produce penicilinasas, solo inhibe a ese primero, a ese, ahí. En cambio, cuando la bacteria produce blea, beta-lactamasa de espectro ampliado, inhibe a la ampi, ¿qué dice su blea?
inhibe a todas las aminopenicilinas, acilbureidopenicilinas y las carboxipenicilinas y las cefalosporinas de primera y segunda generación. Ninguna de esas pueden dar, pero es sensible a las demás, a las cefalosporinas de tercera, de cuarta y de quinta, a los carbapenémicos y al moxalactam. ¿Se entiende? O sea, todos estos de aquí son beta-lactámicos, todos estos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, la plea solamente es resistente a las aminopenicilinas, a las carboxipenicilinas, a las acilbureidopenicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Se pueden dar todas las demás. Penicilina, todos los demás beta-lactámicos. ¿Está claro? Ya, vamos. Seguimos con el siguiente, que ya sería el GLE. GLE, beta-lactamasas de espectro extendido. Ya esas incluyen todas las anteriores más las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, excepto los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasas. Beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. No solamente la amoxiclavulanina, es todos los inhibidores de beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende, chicos? Ya no puedo dar ningún beta-lactámico excepto los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactámicos, y los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. Esas son las BLE. O sea, más grave todavía que me informen una BLE y no una BLEA. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo o no? Sí. Ya, vamos. Estamos con el siguiente, que es beta-lactamasa tipo carbapenemasa. Ahí es más grave todavía, una carbapenemasa. Quiere decir que lo último que tenía era tener los carbapenémicos. Ahora ya no tengo, porque la bacteria produce incluso enzimas contra los carbapenémicos. ¿Ya? Entonces ahí ya no puedo dar beta-lactámicos. ¿Está bien? Tiene la habilidad de utilizar carbapenems y también casi todos los beta-lactámicos. En sí no se puede dar ningún beta-lactámico. Los carbapenems suelen ser la última línea de defensa frente a infecciones gram negativas. Luego, ¿qué bacterias pueden producir esta sensibilidad? Tenemos la Pseudomonas aeruginosa, la Helicobacter baumannii y las enterobacterias. Cualquiera puede producir, pero esas son las más frecuentes que producen estas. Ya tener una bacteria que les informen en el laboratorio, una bacteria productora de carbapenemasa, ya es lo último. Ese paciente solamente es sensible a colistin. Y el colistin no es beta-lactámico, pues. No es beta-lactámico. No es beta-lactámico. Entonces, ahí fíjense, chicos, las primeras no puedo dar las penicilinasas, no puedo dar penicilina, pero puedo dar todo el resto de beta-lactámicos. ¿Está claro? Las PLEA, no puedo dar la primera línea, las aminopenicilinas tampoco puedo dar las acilbureidopenicilinas, que son la piperacilina, minoxidilina, tampoco puedo dar la carmenicilina ni carcilina, y las cefalosporinas de primera, segunda generación. Todos los demás beta-lactámicos puedo dar. En la PLE es más grave. No puedo dar ninguno de los beta-lactámicos, excepto los carbapenem. Bueno, usted pues puede mostrar. Excepto los carbapenem y los inhibidores de beta-lactamasas. ¿Cuáles son? Esos, amoxiclavulanina,
que es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Ya, pero no me van a decir cuando yo les diga qué significa NNR, por ejemplo, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ni idea, tienen que saber qué significa movimiento, qué significa nacionalista revolucionario. ¿No? Cada palabra deben saber qué significa. Igual aquí, deben saber qué significa MRSA. SA, ya les he dicho, se refiere a Staphylococcus aureus. La R es de resistente. Ahora la meticilina, si ustedes se fijan aquí en su guía, la meticilina está en penicilinas semisintéticas. Acá, chicos. Ahí está la meticilina. Pero es solamente un dicho. Cuando no solamente quiere decir resistente a meticilina, significa resistente a todos los beta-lactámicos cuando les digan solamente se puede dar actualmente las cefalosporinas de quinta, que son la ceftalorina y el cefamantol. ¿Qué hora es? 32. Ya, voy a llamar lista. Le falta mucho. No, doctora. Voy a llamar lista. Acevedo, ya está. Arancibia. Araúz. Barriga. Caguana. Camacho. Castro. Céspedes. Conchari. Cruz. Echeverría. Fernández. Flores. Fuertes. Gámez. Hurtado. Limpia. López. Mamari Conori. Presente. Mamari Villasante. Martínez Villa. Mendoza Roca. Morales Pereira. Morucci. Núñez. Oliva. Orellana. Chicos, las listas. Pantoja. Rivero. No está Rivero. Roca. Rocha. Segovia. Presente, doctora. Solís. Juárez. Tolaba. Vallejo. Valverde. Velasco. Ultra. Ya. A ver cuánto me falta. Sí, doctora, falta nomás, ya, le puedo terminar mi historia esta parte. A ver cuánto. Tenemos que hablar de PISA, MRSA, PISA, beta-lactamasa de AMCES, la PC. ya ahí terminaríamos. Bien, fíjense, en el 2050 todo va a ser resistente, ya no va a haber nada. Si seguimos así, Y este es un caso que estaba común sobre la resistencia bacteriana de la Pseudomonas aeruginosa, que se publicó en todo lado que era resistente a casi todos los antibióticos. ¿qué es? ¿Orina? ¿Qué? Es de unas